Bienvenidos a nuestro programa Fortalecer la Democracia, Elecciones Regionales 2022, el programa Ping Pong, donde conocerás a los candidatos al gobierno de la región Junín. En este capítulo tenemos la presencia de la candidata Stephanie Lizárraga Alania, del partido Renovación Popular. Buenos días, señorita candidata. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días, un saludo fraterno a todos los demócratas, quienes creemos en la democracia y quienes estamos haciendo la suma propositiva en estas elecciones regionales municipales. Bien, le comento la dinámica del programa. La idea es que en 45 minutos a una hora hacerle unas 35 preguntas que esperamos pueda respondernos de la manera más sencilla, directa y con argumentos claros. ¿Comenzamos? Ok. Ok. Vamos primero con el sector medioambiental. ¿Cuántas comunidades nativas ya ha llegado a visitar? Comunidades nativas venimos visitando desde hace mucho tiempo en la selva central, desde la provincia de Satipo, también la provincia de Chanchamayo, comunidades bastante alejadas además, y algunas que están mucho más cerca de la ciudad, como la comunidad de Pangá en Satipo, y las comunidades que están mucho más lejanas dentro del distrito de Mazamario, Pangoa, ¿no? Hemos hablado mucho con ellos, es más, tenemos dirigentes nativos que nos acompañan y están sumando en esta campaña regional. Bien. Y ahora, en su vida, ¿cuántos árboles ha plantado? Me gusta y te agradezco muchísimo la pregunta porque soy una joven de la provincia de Jauja. Mi abuela era agricultora del distrito de Molinos y hasta ahora mi familia son comuneros dentro del distrito de Molinos y la comunidad de Inquío. Así es que desde muy pequeña he salido con mi abuela y con mis papás a la comunidad, no solamente para sembrar árboles alrededor de la chacra de mi abuelita, sino también para cosechar papa, que es la papa de regalo que muchas veces conocemos aquí en la sierra, porque es papa que no tiene ningún tipo de aditivo ni nada, crece naturalmente. Así es que soy muy amigable y hermanada con la naturaleza porque me he criado así, ¿no? Vengo de una familia de agricultores. Muy bien. Mi vecina tiene un perico de mejilla gris. ¿Qué debería hacer? Discúlpame, ¿me puedes repetir? Fácil es el audio que está muy bajo. Ok. Les repito la pregunta. Decía, mi vecina tiene un perico de mejilla gris. ¿Qué debería hacer? Un perico de mejilla gris. Uh-huh. A ver, si lo voy a tomar como una metáfora tal vez, o lo voy a tomar como una realidad, un perico, ¿no? Es una realidad. Es cuidar, ¿no? Todo lo que sea el lado animalista. Yo soy animalista, soy dog lover. Muy pocos saben eso. He llegado en estos últimos años a tener 7 perritos. Ahorita me he quedado solo con 3 porque mi casa no es muy grande, pero sí, soy animalista. Tengo un gatito también. Entiendo. 4. ¿Está de acuerdo con la ratificación del acuerdo de Escazú? Yo creo que hay muchos acuerdos que sí se tienen que revisar, ¿no? Como el Pacto de San José, que es necesario que se revise como país. Otros acuerdos dentro del gobierno regional también deberían ser revisados en tanto sean en beneficio de la población. Específicamente sobre lo que me preguntas, habría que revisarlo para tener en cuenta qué es lo que tenemos que hacer. No quiero adelantar una opinión muy acelerada al respecto, porque hay muchos puntos que tomar en cuenta. Soy de las personas, te comento, que antes de tomar una decisión siempre la analiza y lo expone a nuestros colaboradores más cercanos. Tengo un equipo técnico bien importante con el que hemos trabajado el Despega Junín y tomo mucho en cuenta las opiniones de la gente que nos acompaña. Así es que democracia es eso, ¿no? Invitar al debate dentro del partido y dentro de los que nos colaboran y siempre que sea una decisión importante hay que primero someterla a debate a la interna. Entiendo. Vamos ahora al sector de poblaciones vulnerables y la quinta pregunta sería, ¿el programa Juntos
¿Cree que es necesario? Todos los programas sociales actualmente, si bien es cierto, atienden a la población vulnerable, en muchos casos son insostenibles por cómo han nacido dentro del gobierno del señor Humala. ¿No es cierto? Yo creo que el programa Juntos sí es necesario en tanto verdaderamente atienda a población mayor de 65 años que necesariamente tiene que volver a ser censada, tiene que volver a ser revisada. Hay muchas, muchas personas que lamentablemente, lo digo lamentablemente, ¿por qué? Porque no tienen una condición vulnerable y están recibiendo juntos. Y hay otro grupo de personas, sobre todo de las comunidades más lejanas, que necesitan y no lo reciben. Entonces, creo que ahí hay una falencia de fondo de estos programas sociales, no solamente de Juntos, Pensión 65, hay muchos otros programas que necesitan una revisión. Y además también se necesita hacer la importante revisión desde el gobierno. ¿Cuál es el verdadero gasto? Muchos de los programas sociales están gastando en gastos internos, para que la población nos entienda, ¿no es cierto? Y es mucho mayor el gasto en personal, administración y todo lo que es administrativo que finalmente para lo que fue creado el programa. Así es que en general creo que los programas sociales sí necesitan una revisión importante. Bien, ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Usted contrataría dentro de su gestión a personas trans o transexuales? Yo no tengo ningún problema con la identidad de género que cada uno decida, porque finalmente es una elección personal. Dentro de todo lo que es el Estado, yo creo que todos debemos promover la tolerancia, la igualdad, el respeto. En tanto sea una persona que esté capacitada para resolver problemas dentro del gobierno regional, sea una persona propositiva, que sume en la gestión, que aporte con ideas, nosotros no tenemos ningún problema de la identidad de género que haya decidido optar. Entiendo. Pregunta 7. ¿En su gestión cumplirá con la cuota laboral de personas con discapacidad? Definitivamente, es un sector que necesita ser tomado en cuenta con seriedad, lo voy a decir, porque si bien es cierto, todos hablan de los discapacitados y es más, incluso en el tema de construcción existe la obligatoriedad, te dan un punto adicional por un discapacitado, pero en buenas cuentas en la práctica sabemos que no se le presta la atención debida. Así es que si queremos hacer las cosas bien, yo creo que debemos empezar a tomar en cuenta las cosas grandes que atender, como también las pequeñas, las medianas. Así es que en ese sentido, sí, en tanto el gobierno regional también tiene que estar adecuado, incluso en infraestructura, para recibir a personas con discapacidad, sea motriz, sea de alguno de los sentidos, porque en realidad son población vulnerable y necesitan ser atendidos. Entiendo. ¿Y cuánto es este porcentaje de la cuota laboral para personas con discapacidad? Mira, en este momento no te puedo decir exactamente cuál es el porcentaje de la cuota, pero sé que hay una cuota que se tiene que respetar. A lo que tendría que adicionar a esto, ya que el gobierno regional es autónomo, tiene un consejo de consejeros, es que en todo caso se eleve un poquito la valla de este porcentaje, porque como te decía, si bien es cierto, está normado, está arreglado, pero generalmente es a lo mínimo, el mínimo porcentaje. Justo el otro día estaba en una entrevista en la Plaza Huamanmarca y se me acercaron un grupo de personas con discapacidad y me decían que ningún plan de gobierno está adecuado a personas con discapacidad. Entonces yo creo que es materia de revisión, como en realidad es materia de revisión todo el gasto y la distribución del gasto del gobierno regional, tanto en porcentajes, por ejemplo, para el turismo, lo que se destina para el sector salud, todo lo que ha sido malversado en obras públicas. O sea, creo que hay que hacer, por eso es que la propuesta del fondo de nosotros es hacer una auditoría importante al momento de llegar al gobierno regional que nos permita conocer la situación actual y en base a eso tomar decisiones. Para esto estamos convocando a los colegios profesionales, a todos los colegios profesionales, colegio
colegio de ingenieros, colegio de médicos, a los colegios de psicólogos, porque es muy importante la salud mental de la población también, para que ellos, de la mano de un gobierno regional liderado por Stephanie Lizárraga, podamos encontrar las personas más idóneas para los cargos de directores regionales. Entiendo. Justo hablando de salud, vamos a entrar a las preguntas relacionadas a salud. Candidata, ¿cuántas veces se ha vacunado contra el COVID? 3 veces, las 3 dosis de la vacuna contra el COVID. Supongo que está esperando la cuarta, ya también. Sí, sí, aunque créeme que con tantos comentarios hay un poquito de temor porque dicen que es mucho más fuerte, pero bueno, nos toca vacunarnos. Entiendo. ¿Qué opinión tiene usted acerca de la ivermectina y del dióxido de cloro? Yo creo que la ivermectina en su momento, mira, no soy médico, pero he visto en otras regiones que, por ejemplo, ha habido los mismos gobiernos locales han promovido el consumo de la ivermectina. Hay muchas posiciones encontradas, médicos, sociedad civil, muchos sectores. Yo puedo decir que en tanto, por ejemplo, a ciudades del norte la ivermectina les ha servido para prevenir, pues en buena hora, ¿no es cierto? Porque ha prevenido una población muy grande, es la segunda población más grande de todo el país y sé que el gobierno regional, municipal han promovido mucho y creo que de alguna manera ha sido un apoyo. En tanto haya sido así, la población no haya tenido consecuencias adversas, yo creo que es válido, ¿no? Porque ha sido una situación a la que todos hemos estado expuestos y no hemos estado preparados. Sobre el dióxido de cloro es exactamente lo mismo, hay posiciones encontradas. En tanto el consumo es personal, ¿no es cierto? Conozco mucha gente cercana, amigos incluso cercanos que lo siguen consumiendo y no han tenido ninguna reacción adversa. Entonces, en tanto lo consuman, sea decisión personal y hayan visto, porque finalmente es uno quien lo consume, bueno, es a elección ya de quien lo quiere consumir, ¿no es cierto? Como una política pública, yo creo que dentro de un gobierno regional sí buscaría muchísimo mayor detalle la opinión del Colegio Profesional de Médicos, buscaría además mucha más información externa, internacional, tal vez para recomendarlo a la población como gobernadora si fuese el caso, pero en el momento como ciudadana te digo que ya esa elección personal, porque es una decisión propia de cada familia, de cada ser humano que decide tal vez consumir o no consumir cierto producto. Entiendo. Bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué técnicas de medicina tradicional, amazónica y andina conocen? Uy, muchísimas. He estado en las comunidades, por ejemplo, más alejadas de Río Tambo, y es increíble cómo ellos, mediante hierbas, curan la picadura de las serpientes, que es muy común en la selva central, y no tienen medicina ni botiquines de la medicina occidental, digamos, o sea, la que utilizamos nosotros en los hospitales, pero ellos mediante hierbas, mediante su cultura ancestral, tratan de estas picaduras que son además bien potentes. O sea, si es que no hubiera conocimiento ancestral, estoy segura que tal vez muchos nativos perderían la vida. Qué importante es además en este punto que se valore, se revalore la cultura ancestral, ¿no? Hay mucha hierba que utilizan nuestras comunidades nativas que tienen muchísimo potencial incluso para sacar medicina que podría servirnos como fuente de ingreso. Tendríamos que, una propuesta que hice cuando estaba candidateando al Congreso que me parece importante compartir, sería que nosotros tenemos que proteger el material genético de nuestras plantas, de nuestras hierbas, de toda esa cultura ancestral que tenemos. Entonces, aquí en este punto sí sería importante que desde la dirección regional, de un gobierno regional en que nosotros tengamos, poder tener toda esta gama de medicina tradicional y pedir mediante una sesión de consejo que se pueda proteger el material genético de todas estas hierbas y todo lo que tenemos como cultura ancestral, que además es importante, sí funciona,
sí funciona. En alguna de mis visitas a la selva central tuve una picadura de una hormiga gigante, que de por sí es venenoso, ustedes sabrán, y ahí los conocedores de toda esta cultura milenaria me pusieron algún ungüento de alguna hierba y fue fenomenal, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que ir valorando. Además que también por la parte rural de nuestra sierra, también hay mucha cultura ancestral que también es válida, ¿no? También se utilizan hierbas, no sé si sabrás, cuando hay fiebre, la papa la cortan en laminitas y efectivamente te ayuda a bajar la fiebre. Entonces yo creo que en una región como la nuestra, que tiene sierra y selva, es muy importante que eso no se pierda, ¿no? Entonces, y que además vaya de la mano con la medicina tradicional que nosotros estamos utilizando. Bien, vamos a otra pregunta. ¿Conoce cuál es el presupuesto que se destina a nivel nacional para enfermedades de salud mental? A nivel nacional, el presupuesto para salud mental es mínimo y justamente por eso nosotros dentro del plan de gobierno estamos poniendo como punto importante es este que es salud mental. Han habido, sí, incluso iniciativas legislativas, conocerás, donde en algún momento han buscado un psicólogo por colegio, pero finalmente no se ha destinado el presupuesto para que esto suceda. Y en estos momentos, en estas épocas, de una época post pandemia, creo que es muy importante la salud mental de toda nuestra población. No solamente población adulta, sino jóvenes, ¿no? Hemos visto cómo se ha incrementado la violencia en todos los colegios. El bullying, que siempre ha existido, está en niveles incontrolables en estos momentos. Las redes sociales son una fuente de violencia constante y los padres en muy pocos casos los pueden controlar porque tenemos una sociedad, un grupo trabajador que a veces desliga mucho este tema de la familia. Así es que es importante que nosotros, desde el gobierno regional, sí se destine mucho mayor atención a este tema de la salud mental que necesitamos con urgencia. Además, los índices de violencia contra la mujer en la región están también mucho más altos que en otras regiones. Estamos pasando por los porcentajes tradicionales que teníamos incluso el 2021, ¿no? Esta pandemia creo que ha agravado la situación y es importante que atendamos la salud mental. Por otro lado, también está el maltrato, la violencia familiar, no específicamente contra la mujer, sino familiar en general, o sea, el maltrato psicológico a los hijos, a la madre, y toda una serie de problemas que como sociedad estamos enfrentando y necesitamos tener herramientas para que esta situación cambie. Así es que, como te digo, en este momento hay que hacer una revisión importante primero de las cuentas y del presupuesto general que se ha gastado para saber qué es lo que nos importa, además de infraestructura hospitalaria, de infraestructura de pistas y veredas, colegios, que son importantes, también es importante invertir en el ser humano, ¿no? Y eso es uno de los puntos que nosotros tenemos. Bien, ahora vamos a una pregunta, bueno, que generó debate en su momento, pero veamos cómo sienta usted su respuesta frente a esta. Candidata, ¿para usted el aborto debería ser legal? Muchas gracias por la pregunta y efectivamente es una pregunta complicada para el momento y el tipo de sociedad que tenemos. Yo creo que el aborto es una decisión personal que muchas veces pone en riesgo la vida de la madre. Pero antes de hablar de aborto, lo importante es hablar de la prevención. Y es ahí también donde entra el punto de la salud mental. Estamos viviendo en un mismo grupo donde genera tabú a ciertos temas, ¿no? Como son las relaciones extramatrimoniales, las relaciones sexuales entre jóvenes, que ya sabemos que la iniciación de vida reproductiva dentro de la región, en la selva central, es mucho más temprana, pero aquí también en nuestra zona del Valle del Mantaro también es mucho más frecuente ya en jóvenes. Entonces, esto tiene que ser tratado sin tabús, tiene que ser tratado directamente porque
también ahí mencionar que la tasa de abortos en jóvenes, adolescentes, menores de 18 años, también es bastante alta. Entonces, hablemos de la prevención desde los colegios, que va de la mano de la salud mental. Y más allá de esto de que el aborto debería ser formal o no, que es un debate profundo que se tiene que dar dentro del Congreso, a título personal, y te lo digo como Stephanie Lizárraga, yo no estoy a favor del aborto. Creo más bien que tenemos que empezar a trabajar políticas públicas para que esto no llegue a una decisión final como es aborto o no aborto, sino más bien a cuáles son lo previo, ¿no? Te comentaré que soy una de las personas que, por ejemplo, tengo una hermana de 21 años y desde que cumplió la mayoría de edad, un poco antes, han sido en mi casa muy abiertos al hablar de esto, ¿no? Entonces, hay métodos anticonceptivos y trabajar y decir las cosas tal cual son, ¿no? Entonces, yo creo que esto tiene que ver con un tema social mucho más amplio que se tiene que trabajar desde los colegios, desde las familias, y debe ser una política pública que se trabaje desde el interno. Y para que luego finalmente este debate, si se aborta o no se aborta, yo creo que tiene que ser un debate, la verdad, bastante alturado y que tenga mucha conciencia de los parlamentarios, ¿no? A título personal, yo no estoy a favor del aborto, pero sí trabajemos mucho en lo previo. Ok, vamos ahora al sector de educación y la primera pregunta en este punto sería, ¿cómo se identifica usted étnicamente? Uy, étnicamente, es que nosotros somos un país plurirracial, pluricultural, mestizos todos, cholos todos, pero lamentablemente como peruanos, entre peruanos, nos hemos señalado. Tu cholo, tu chuncho, y yo creo que eso es lo que ha acrecentado las diferencias y nos ha puesto en polos opuestos, ¿no? El cholo del gringo, el gringo del tal. Yo creo que soy una chola mestiza, ¿no? Soy de aquí, yo soy jaujina, igual que todos, o sea, tenemos una mezcla de razas, de culturas, pero finalmente todos somos peruanos, ¿no? Somos seres humanos. Más allá del tema étnico, mi querido amigo, yo valoro a las personas por el ser humano. No, no es que a mí me interese que es el ser humano, lo que tú tienes para dar, para aportar, los sentimientos de las personas. Yo creo que en este punto estamos viviendo un momento donde las personas han dejado de valer por lo que piensan y sienten y creen, sino más bien a veces las etiquetamos, ponemos etiquetas a las personas, que este es doctor, este no es doctor, que yo creo que los estudios son muy válidos y nos ayudan a tener un nivel de conocimiento importante, pero yo creo que eso nos debe hacer más humanos, más sensibles y más allá de ponernos etiquetas del cholo, el chuncho, el gringo, yo creo que debemos vernos como seres humanos. Entiendo. ¿Usted tiene hijos? Disculpe. No, No, no. todavía no tengo la bendición de ser madre, pero sí, en su momento sí me gustaría ser madre, definitivamente está dentro de mi plan de vida y creo que, bueno, va paso a paso, ¿no? Porque yo sí creo en la familia, ¿no? Creo mucho en la familia y en la constitución de esta. Aunque en estos tiempos hay diferentes tipos de familia y eso también quiero dejarlo claro. Una familia no solamente es la familia de mamá y papá, hay familias donde la mamá es el ser completo y de los hijos, ¿no es cierto? Hay familias mucho más grandes donde todavía tenemos muchas familias en la región, donde son hermanos y todos los sobrinos y los nietos, y eso es un tipo de familia. Personalmente, yo creo en la constitución familiar, la que constituye un varón y una mujer, y dentro de esa, hijos, pero se respeta todo tipo de familia en tanto haya un lazo afectivo, de respeto, de cariño y sobre todo de educación con valores, ya es familia. Así es que yo sí tengo dentro de mi plan de vida eso. Así es que vamos paso a paso, hay que comprometernos, luego nos casaremos, luego tendremos hijitos y de esa manera. Entiendo. Sí, justo le hice esa pregunta, bueno, más que pregunta era una pequeña nada más, porque quería preguntarle si usted tuviera hijos,
en un futuro le gustaría que estudiaran en una escuela estatal o en una particular? Mira qué buena pregunta, lo he conversado en algún momento con mi novio y en realidad lo importante que es que se sientan parte de. Yo creo que en muchos casos hay diferentes tipos y tipos de colegios, ¿no? Yo creo que hay colegios estatales muy buenos que rescatar de docentes. También hay colegios estatales diferentes que tal vez no tienen todos los recursos, los docentes que tal vez necesitamos fortalecer. Pero yo a un hijo mío sí me gustaría que conozca un poco más de lo que somos como país, como región, qué es lo que tenemos dentro. No se trata de que porque tengo mejores posibilidades lo pongo en el mejor colegio y luego vivir en una situación muy diferente al resto. Y eso es lo que el Perú tiene ahorita, el ninguneo, ¿no? Que el que estudia en un mejor colegio es mejor que otro, y eso no, yo no creo en eso. Creo que lo importante es qué es lo que tú alimentas como ser humano, y creo que un niño debe aprender de las diferencias, y para mí eso va a ser muy importante. Si es que se da la posibilidad y esto, yo no tendré ningún problema. Yo he estudiado en un colegio estatal en Huancavelica, donde tengo recuerdos formidables, por ejemplo, en mi colegio primaria, secundaria, así es que yo estoy de acuerdo a que esté inmerso en todo lo que significa ser peruano. Entiendo. 15. ¿Qué consecuencias cree que traería el ingreso libre a las universidades públicas? Yo creo que habría menos competencia, sí. Tiene sus pros y sus contras. Dentro de los pros, yo creo que va a abrir las puertas a que mayor cantidad de jóvenes puedan ingresar a la universidad y dejen de no estudiar, ¿no es cierto? Porque tenemos mucha población joven que porque les parece muy complicado ingresar o porque no pueden pagar una academia preparatoria, dejan de ir a la universidad y bueno, no terminan siendo subempleados. Pero también hay otra parte donde se eliminaría la competencia, tal vez las universidades rebasarían y lamentablemente el Perú todavía no tiene ni infraestructura ni servicios adecuados dentro de las universidades para recibir a tamaña cantidad de población estudiantil. Así es que yo creo que esto debería ser un proceso. Lo que pasa es que en el país, en nuestro país, lamentablemente estamos acostumbrados, o los gobiernos, nuestros gobernantes o quienes toman decisiones, están acostumbrados a ir con el pie en alto y tomar decisiones muy rápidas sin ver todavía cuál es la situación. Y eso es lo que ha pasado ahorita con la paridad y alternancia. La paridad y alternancia es cierto, es un gran avance, pero creo yo que ha tenido que ser continuo, ¿no? Han sido muchos años de lucha de las mujeres por tener representación, pero haber sido pasos para que al momento de llegar a esta paridad realmente encontremos muchas más mujeres comprometidas. Sin embargo, es definitivamente un gran paso para abrir puertas a muchas mujeres que se están dando espacio. Yo saludo desde aquí a todas las mujeres, independientemente de la línea política, la tienda, movimiento regional, partido político por el que estén postulando, que ya estén ingresando en política es un gran avance. Entonces, como te digo, yo creo que hay que tomar decisiones pensando siempre en lo previo, la sensibilización, tomar la decisión y el acompañamiento después. Creo que en general esa debería ser una manera de actuar. Entiendo. Vamos ahora a otra sección, que es la sección de seguridad ciudadana. ¿Cómo resolvería el problema de inseguridad, contaminación sonora y desorden público que ocasionan las discotecas, sabiendo que hace unas semanas justamente hubo uno de estos incidentes en una de las discotecas que están aquí en Huancayo y que también pues no es algo particular, sino que también sucede pues en varias partes o provincias de la región?
¿Cómo resolvería este problema usted? Inseguridad. Mira, en realidad todo lo que tenga que ver con orden público, tú sabes que eso le corresponde a la municipalidad provincial, ¿no? Está dentro del ordenamiento. Sin embargo, yo creo que en el caso de Huancayo debería existir una zona rosa. Se debería trabajar, porque ahorita existe un desorden increíble. El día de ayer que tuve una entrevista, por ejemplo, vi cómo cantidad de jóvenes hacían colas para ingresar a discotecas. ¿No es cierto? Hay mucho desorden al respecto. Habrá último, noticias lamentables de pérdidas humanas de jóvenes en discotecas. Y la verdad que eso nos debe llamar a la reflexión. Y esto debe estar dentro de los planes de los gobiernos municipales. Necesitamos trabajar por un orden dentro de nuestras ciudades. Tiene que haber una zona D y sobre todo trabajar también por inspeccionar estos centros de diversión, porque yo veo con mucho asombro que son menores de edad en muchos casos que van a discotecas, les venden licor. ¿A qué estamos exponiendo a nuestros jóvenes? Entonces, esto sí es responsabilidad conjunta y trabajo en equipo, no solamente de los gobiernos locales, el gobierno regional, local, la Policía Nacional, la sociedad civil organizada. Yo me pregunto, ¿dónde están las asociaciones de padres de familia de los colegios, de todos los colegios de Huancayo, por ejemplo? ¿No? Es importante que trabajemos en esto porque no podemos seguir alimentando a estos grandes monstruos de la diversión, ¿no? La diversión, industria de la diversión, digamos, discotecas, bares, porque se necesita control, sobre todo sobre nuestros jóvenes, ¿no? Los jóvenes es muy importante que tengamos mucho control. Lamentablemente, y eso digo lamentablemente, por ser una región costumbrista, ¿no? Costumbrista, bastante costumbrista, dejamos de lado ese campo que es muy importante, que es la protección a los jóvenes, la venta indiscriminada de licor, las drogas que estoy completamente en contra. Yo creo que debe haber una política pública de lucha contra el narcotráfico que tenemos en la región, pero nadie lo dice. Tenemos distribuidores en la región y nadie lo dice. ¿Dónde está la lucha antinarcotráfico dentro de nuestra provincia? ¿Qué dice la Policía Nacional sobre esto? O sea, aquí necesitamos hacer un trabajo articulado y yo creo que para eso uno quiere gobernar, ¿no? Para articular, porque ojo que el gobernar tampoco es tener todas las respuestas en la mano, sino saber tender puentes y saber que el gobernar significa unir y que todos trabajen en conjunto. Entiendo. Y ahora, ¿qué opinión tiene de que las Fuerzas Armadas salgan a patrullar las calles? Se ha escuchado mucho de este punto en específico y he visto que ha habido experiencias exitosas en algunas regiones sobre este punto. Por ejemplo, en la región del norte, en la región de Piura, donde los índices de criminalidad estaban sumamente altos, hubo una alianza de la municipalidad provincial, el ejército peruano, la FAP que tienen allá. Me parece que todos estos grupos han salido a patrullar, han trabajado de la mano en el COVID-19 y los resultados han sido interesantes, ¿no? Así es que yo creo que en tanto esté dentro de una organización y una política pública, tal vez destinada por el gobierno regional, donde invitemos a las Fuerzas Armadas para organizar, para poner orden y para dar los lineamientos, yo creo que está perfecto. El problema son las formas. ¿Y para qué? ¿No es cierto? Si bien es cierto, dentro del comando conjunto, cada grupo armado tiene tiene su propio área de influencia, en qué trabaja, su especialidad, pero si estamos hablando de un tema de ordenamiento público, un tema social, creo que todos debemos ponernos a trabajar, ¿no? De la mano, ¿no? En tanto no colisione entre lo que tengan, lo que deban y lo que no deban hacer, ¿no? Dentro de sus funciones y esté dentro de algo que nos ayude a salir adelante.
Entiendo. Vamos ahora a la sección de planificación urbana. Para usted, ¿por qué los espacios públicos son necesarios? Los espacios públicos, a ver, aquí es importante también que tengamos en cuenta que en la región tenemos mucha informalidad. Somos una región que tiene un porcentaje aproximadamente del 85% informal. Quiere decir que espacios públicos los tenemos muchos casos copados por la informalidad y el ordenamiento de espacios públicos también le corresponde a la municipalidad provincial. Entonces, aquí sería importante que resaltemos dos puntos. El primero es de qué manera estamos dispuestos a trabajar como sociedad con los grupos en el ordenamiento público. Porque nosotros tenemos mucha informalidad y a la informalidad hay que darle espacio para que se formalice y para esto necesitamos terrenos que la municipalidad provincial, distrital pueda destinar para que se hagan nuevos mercados, nuevos centros de abasto y darles beneficios a estos amigos, nuestros hermanos informales y que puedan empezar a formalizarse. Eso es por un lado. Y por otro lado, ¿cómo estamos nosotros como ciudadanos dispuestos a apoyar esa formalización? Porque se trata que, imagínate, si yo voy a habilitar como municipalidad provincial un espacio público y los invito a todos los informales a que se formalicen, entonces significa que los ciudadanos que quieren el ordenamiento público van a ir a comprar a esos nuevos formales y van a empezar a dejar de lado la informalidad para que sea un aliciente a formalizarse. Entonces, yo creo que aquí hay muchas maneras de trabajar esto que realmente se necesita, que es la formalización y la recuperación de espacios públicos. Muchísimos espacios públicos de todas las ciudades de la región están copadas por informalidad. Así es que este punto es sumamente importante. Yo estoy como gobierno regional, nosotros vamos a promover la formalización definitivamente y todo lo que sean beneficios para la formalización. Y además lo importante que es darles alicientes y apertura al emprendimiento. Lo he conversado justo en una reunión donde tuvimos de propuestas con la Sociedad Nacional de Industrias y el potencial que tenemos como región, por ejemplo, del Gamarrita Huanca. Empecemos a darles muchas mayores facilidades al emprendimiento de la región. Yo tengo una especialidad en emprendimiento. Creo que es muy importante que nosotros empecemos a ver a aquellos jóvenes emprendedores que pueden tener ideas innovadoras. Así es que por ese lado, como te digo, va a ser un trabajo conjunto y aquí también tiene que entrar a tallar la academia. La academia, porque el tema del emprendimiento, la formalización, la apertura de nuevos locales de esparcimiento que se puedan dar generados por municipalidad provincial y todos estos es un trabajo conjunto. Aquí es como te repito, hemos estado acostumbrados a que los gobernantes tomen decisiones solos y eso nos está llevando a la consecuencia del tipo de ciudades que tenemos. Si es que tenemos la firme convicción de que estamos por eso convocando a la academia, a la sociedad civil organizada, a los colegios profesionales, que en buena cuenta ayudan y te repito, ya hay experiencias exitosas en otras regiones, que en el trabajo conjunto está la solución. Entiendo. Siguiente pregunta. ¿Iría en bicicleta de su casa al gobierno regional? Yo vivo en Jauja. Y te juro que me encanta hacer deporte, me gusta correr muchísimo. He tenido una lesión en la rodilla, pero ya estoy recuperándome y estoy volviendo a mi actividad física normal. Y sí me gustaría tal vez cuando ya me asiente en Huancayo a vivir, definitivamente. Hacer deporte es una de las cosas que además nos permite ser más felices. Ojo, si es que los invito a todos a que salgan a correr, caminen, vayan al gimnasio tal vez o hagan ejercicio en casa. La verdad es que es muy importante para la salud y además para el estado emocional también. Bien. Siguiente pregunta. ¿Se le va el agua en su casa? Aquí en mi casa de Jauja. Bueno, sí, a veces. Te comento que aquí tenemos un problema en Jauja
bastante fuerte. Ujú. El agua no es agua pura. Estamos consumiendo agua sedimentada, tenemos sedimentos en el agua. Entonces tenemos que, en mi caso, en el caso de mi mamá aquí en Jauja, lo que nosotros hacemos caseramente es en una jarra, el agua hervida la pasamos por un mantel para que se quede el sedimento blanco, porque esa es el agua que se consume aquí. No tenemos problemas de que se nos vaya el agua durante el día, Ujú. pero tenemos el gran problema que no consumimos agua pura. En el caso de Huancayo, no tienen agua todo el día y nosotros por eso proponemos que es muy importante trabajar, por ejemplo, los represamientos para la agricultura, que son sumamente importantes, pero también empezar a trabajar proyectos hídricos para tener agua, saneamiento básico en todo Huancayo. Por ejemplo, en el paraje Tinco Copalca, que es muy importante, serviría agua para Huancayo. Y creo que esos proyectos de envergadura son sumamente importantes porque nosotros como región, dentro de los índices de calidad de vida y los índices que nosotros tenemos como región de todos nuestros indicadores económicos, hay sitios y ciudades que no llegamos ni siquiera a cumplir los estándares internacionales, por ejemplo, en el caso del agua. En el caso de Huancayo, siendo una ciudad grande, todavía no cumplimos eso que es importante, tener agua para todos, que el agua es indispensable, no nos puede faltar agua para el consumo humano y no lo tenemos a tiempo completo en Huancayo. Imagínense ustedes, mis queridos amigos, en qué situación están comunidades y nuestra selva central. La provincia de Chanchamayo tiene el mismo problema del agua y Satipo también. Y Satipo incluida el tema del fluido eléctrico. Entonces, aquí hay puntos importantes, ya lo he dicho en una entrevista también en Televisión Nacional. Agua para el consumo humano, para la agricultura y para las actividades que puedan venir como la minería en último lugar. Entiendo. Muy bien, vamos ahora al sector de economía. Para hacerlo un poco más rápido, porque estamos en la pregunta 21, hay que tratar de repente de que las respuestas sean un Ok. poco cortas. Ajá. Economía. ¿Cuál es el costo del pan y de la tapa de huevos? Mira, el costo aquí en la tiendita de la esquina, yo compro 3 panes por un sol. Ahorita, pan de jauja, pan huevo, pan bollo. ¿Ya? Y huevos consumo muchísimo porque les decía que hago mucho deporte y ahorita acabo de comprar los huevos que vienen, ajá, estaba 13 soles 70, 13 soles 50 más o menos, pero los huevos son los que han subido más de precio, ¿ah? En toda la canasta básica familiar. Así es que sí, los precios se están sintiendo dentro del el pan, los huevos, la cebolla también, las carnes que han subido mucho de precio. Entiendo. Candidata, ¿conoce cuál es la remuneración mínima vital en la actualidad? La anterior y la nueva que en este nuevo gobierno son 1.375, ¿no es cierto? Más o menos es ese monto. Ujú. Qué es lo que se ha subido en este último gobierno? Que no, en muchos casos no hemos estado de acuerdo, dicho sea de paso, porque ya sabemos que la inflación ha subido, tenemos mucho déficit, así es que, bueno, pero en realidad es también importante para la población, ¿no? Que ya era necesario un aumento del salario mínimo. No, ok. En una región como Junín, ¿qué sistema económico funcionaría mejor? Me refiero, no sé, al liberal, 25. capitalista. ¿A Yo creo qué en la sistema economía de quiere? mercado. Definitivamente lo que nosotros tenemos como modelo económico está bien. No es que el modelo esté mal. El problema son los gobernantes y las decisiones que se han ido tomando. Mira, aquí antes de que se me vaya, lo acabo de ver, es 1.025 es el salario básico, ¿no? Estaba con... Bueno, el tema es que el modelo económico está bien y no se trata de izquierda ni de derecha, ¿no? La izquierda dice cambia el modelo económico y asamblea constituyente, pero no es el modelo económico.
El problema ha sido quién ha gobernado. Hemos tenido época de bonanza entre el 2014 y el 2013 con la era de los supercommodities y ha habido 10 millones de peruanos que han salido de la pobreza y no todo ha estado mal. El discurso populista nos ha hecho mucho daño en las elecciones pasadas, y nos está llevando al tipo de gobierno que tenemos ahora. Pero el modelo económico no está mal. La distribución, quién ha gobernado, ese es el problema. La gran pregunta es, ¿por qué si el Perú crece, no sentimos dinero en nuestros bolsillos? ¿No es cierto? Entonces, creo que ahí es el gobierno. Justo el día de ayer, te comento, estuve en la presentación de un libro. Presentamos un libro con la Universidad Continental, Resilientes pero no indolentes. Lo recomiendo para que lo lean porque nos cuenta realmente cuál ha sido el proceso del país hasta llegar a este punto, hasta llegar al gobierno de izquierda que tenemos en este momento y al desgobierno que realmente se tiene, porque no es un gobierno, es un desgobierno. Entonces, nos llama a la reflexión, ¿no es cierto? Así es que es importante que veamos desde otra perspectiva también este tema. Creo en la inversión privada, creo en una adecuada gestión de la gobernanza, en el trabajo conjunto de la sociedad civil, el Estado, la empresa privada. Creo que así debe ser un buen gobierno de tomar las decisiones y creo en la economía de mercado. Entiendo. Ahora, vamos al sector agricultura. Me mencionaba usted que con las familias de campo y todo lo relacionado a ello. Según usted, ¿cuál es la mejor técnica de riego que mejoraría la producción del agro? Mira, aquí es importante, no soy especialista en agricultura, pero te comento que lo que a nosotros nos hace falta es tecnología, no necesariamente al tipo de riego, sino a la utilización adecuada del recurso hídrico. Hay en la actualidad, por ejemplo, para no irnos lejano, y en esto es muy importante que veamos a una región hermana vecina que es la región de Ica. No tienen agua. ¿Y cómo tienen una gran industria de exportación? ¿Por qué? Porque están utilizando tecnología de medición de agua. Quiere decir que le dan a la tierra, al cultivo, lo que necesita en agua, y esa es tecnología que ya tenemos en el país, de uno de los países que ha avanzado más en este tema. Los israelitas han avanzado mucho en esta tecnología y eso es importante. No necesariamente la técnica de riego, sino la tecnología que se utiliza para que ésta sea de un uso eficiente. Se le dé a la planta la cantidad de agua que se necesita, el agricultor que sea amigable con el agricultor, porque tampoco le vamos a tener una tecnología que no va a poder utilizar, ¿no es cierto? Ya existe y yo creo que por eso nosotros vamos a apostar. Vamos a apostar por traer tecnología para el agro, por utilizar, como te dije, represamientos importantes para la agricultura, para que no se sufra de agua. Tenemos muchísimo recurso hídrico, pero no tenemos cómo hacerlo llegar al agricultor. Así es que esto va a ser no necesariamente un trabajo solo del gobierno regional, sino un trabajo conjunto, porque aquí hay que trabajar con la empresa privada para empezar a traer tecnología para nuestros agricultores, con nuestros agricultores y nosotros como promotores principales de esta tecnología. Entiendo. ¿Qué opinión tienes sobre las semillas y los alimentos transgénicos? Es un tema bastante controversial, pero digamos que nosotros queremos que la región sea una de las regiones productoras y que sean pioneras en todo lo que sea orgánico, ¿no? Es más, mira que esta es una anécdota que siempre cuento. Yo hace muchísimos años, entenderás que tengo en política muchos años desde que era muy joven, recuerdo mucho cuando recorría la selva central y veía la pitahaya. Y la pitahaya estaba tirada literalmente en las chacras. En ese tiempo, todavía la pitahaya no estaba tan conocida como ahora, ni sabíamos que tenía tantos beneficios para la salud. Y recuerdo que nos regalaban en las comunidades y a mí me encantaba. Yo decía, ¿cómo se llama esta fruta? Pero no la encontrabas mucho en los mercados. Estoy hablando unos 6, 7, 8 años atrás, ¿no? Entonces, eso era orgánico porque crece nada más
es muy, 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 muy beneficioso. Entonces, yo creo que nosotros tenemos la gran oportunidad de ser una de las regiones productoras de todo lo que son productos orgánicos, ¿no? Desde los cítricos, por ejemplo. Entonces, yo creo que debemos apostar por eso, ¿no? Los productos transgénicos están en todos los mercados, pero tenemos la gran oportunidad de convertirnos en una región productora de productos de la chacra a la olla o como lo quieras llamar, pero orgánico. Así es que en eso sí tenemos que trabajar mucho y está todo el expertise de nuestra gente, ¿no? ¿Cómo podríamos en todo caso identificar un alimento con características transgénicas? ¿Cómo nosotros, no? Usted como quizás en su momento llegue a ser gobernadora, ¿cómo usted ayudaría a identificar a la población alimentos con características transgénicas? Mira, como te dije, yo no soy especialista en el tema de transgénicos ni nada de eso, pero en vez de cambiaría, yo le daría vuelta a lo que me dices, ¿no? ¿Cómo enseñarles? No, yo más bien promovería, nosotros vamos a promover el cómprale a Junín. Y el cómprale a Junín significa incluso trabajar todo lo que es orgánico a nivel de insumos para el agro, ¿no? Todos los productos que los fertilizantes son carísimos, han subido de precio, pero podemos trabajar fertilizantes orgánicos. Entonces yo le daría la vuelta a eso. Justo ¿No? a ese punto quería llegar sobre el tema de los fertilizantes, ¿no? ¿Qué soluciones puntuales usted podría plantear para poder mitigar esta crisis de fertilizantes, ¿no? Desde el gobierno regional definitivamente trabajar directamente el tema de las compras, ¿sí? Y sobre todo, como te digo, promoviendo lo orgánico. Nosotros hablamos dentro de nuestro plan de gobierno en algo que creemos mucho y que siempre lo he mencionado, la asociatividad y el cooperativismo. Nuestras asociaciones hay que fortalecerlas. Tenemos asociación de cafetaleros, han avanzado muchísimo organizados, asociaciones de piñeros. Entonces, aquí tenemos que trabajar de la mano con la asociatividad y cooperativismo para todo lo que sea abonos orgánicos. He estado justamente hace unos días en Pichanaki hablando del abono orgánico y todos los que son agricultores y además nuestros ingenieros agrónomos que también tenemos por la Selva Central apoyan fuertemente esta tendencia de trabajar abono orgánico y en la medida que esto suceda, promover directamente las compras, que en realidad sí se puede hacer viable con todo el expertise técnico que podamos tener de la gente que nos acompaña en el gobierno regional. Así es que yo creo que definitivamente se tiene que ir por este camino, porque tenemos todo lo necesario para hacerlo, pero hay, como te digo, hay que apostar por una región de todo lo que son productos orgánicos. Bien, ahora, ¿qué estrategias propone para afrontar la crisis alimentaria en la región? Te comento que cada vez que he hablado de crisis alimentaria se han burlado de mí. En algún momento, cuando yo empezaba a decir, vamos a tener un serio problema de crisis alimentaria, siempre se reían, estás hablando piedras. Pero la verdad es esa, estamos yendo justamente en esa ruta, ¿no? Porque ha habido siempre se habla de la agricultura, pero no hay apoyo real, ¿no? Las direcciones regionales de agricultura han fallado y es más, el mismo gobierno ha fallado en el cambio de cultivos, mejoramiento. Entonces, aquí, como te digo, creemos en la asociatividad y el cooperativismo y creemos que desde esos grupos sociales debemos empezar a trabajar para que esto nos pueda ayudar a enfrentar esta crisis alimentaria. Para esto tenemos que darle apoyo a nuestros agricultores, la tecnología para el agro, fortalecer las asociaciones, mejoramiento de semillas, de lo que tanto se habla, el abono orgánico que nos va a ayudar a ser más sostenibles. Eso también es importante, que todo lo que nos haga ser más sostenibles a largo plazo es por lo que uno tiene que apostar. ¿No es cierto? Sabemos que mientras dependamos de la compra de fertilizantes, no estamos siendo sostenibles. ¿Cómo enfrentamos alguna crisis en el futuro si nosotros somos incapaces de generar nuestros propios insumos? Entonces yo creo que hay que pensar diferente. Hay que darle la vuelta a las preguntas y empezar a decir cómo
nos hacemos técnicamente sostenibles en el tiempo y nos fortalecemos en sectores tan importantes como la agricultura. Y ojo, aquí hay que dejar en cuenta que nuestra región ha sido y es la despensa del país. De aquí sale muchísimo producto para el consumo interno, no solamente regional, sino para el consumo de Lima metropolitana y otras partes del país. Así es que como despensa del país, tenemos que empezar a ser mucho mayor productivos. Entiendo. Vamos ya a las últimas preguntas. A ver, en este punto es del sector transparencia. Ante una solicitud o pedido de información pública, ¿cuál es el tiempo máximo para responder al solicitante? Dentro del gobierno regional, dentro de las De las instituciones. instituciones públicas. Mira, generalmente es dependiendo, los procesos no todos son iguales. Por ejemplo, para no irnos muy lejos, el Jurado Nacional de Elecciones nos ha dado un tiempo de respuesta que en la norma está de 2 a 3 días y se nos ha alargado a 5 o 7, una semana, ¿no? Entonces, yo creo que en otros momentos, por ejemplo, cuando se trata de licitaciones públicas, tú cuelgas tu propuesta, todo lo que es virtual, y hay mecanismos internos que nos alargan más los tiempos de espera. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que específicamente en lo que tenga que ver con el gobierno regional, nosotros proponemos agilizar los procesos. Y para agilizar los procesos tenemos que hacer uso de la tecnología para eliminar la burocracia y además para que de esta manera tengamos un sistema mucho más amigable con la población y que se puedan hacer seguimientos. Han habido muchos escándalos durante los últimos gobiernos de malversación de fondos. Un dinero que estaba destinado para tal o cual proyecto lo pasan para tal y cual proyecto y no saben cuál ha sido el mecanismo. Entonces, cuando quieren información, solicitan la información y nunca te la dan. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que aquí sí debemos actuar con mucha mayor responsabilidad y fortalecer las instituciones. Como te digo, por ejemplo, en el caso del jurado y en el caso que nosotros hemos tenido de improcedencia por paridad horizontal, sí ha sido bastante complicado los tiempos de espera. Eso que está normado y regulado en los 48 o 72 horas, ¿no? Ya, ahora, toda información del Estado es pública, excepto en algunos casos. ¿Cuáles son estos casos? Los que tengan que ver con seguridad, los que tengan que ver con seguridad de Estado, ¿no? Porque la información del gasto, la información de la ejecución presupuestal y todo eso es pública, pero los que tengan que ver ya con temas internos o seguridad, esos son los que no es información pública, ¿no? Ok. Pregunta 31, ya vamos terminando. A ver, respecto al tema de financiamiento de campaña, ¿cómo usted financia su campaña? He recibido muchísimas preguntas sobre eso. Comprenderás que nosotros recién estamos empezando en la campaña como candidatos al gobierno regional. Nuestros candidatos a provincias y distritos ya han empezado con anterioridad sus campañas, dado que sus admisiones también han sido mucho antes. El financiamiento de la campaña viene siendo la suma, en realidad, de todo lo que tenemos ahorita como candidatos a provincias y distritos que están haciendo su campaña y también nos suman a nosotros. Y personalmente, como ya lo he dicho en algún momento, lejos, la campaña de fondo que está medida en publicidad, siempre he recibido el apoyo de mi familia, ¿no? De mi familia y de las personas más cercanas, los colaboradores más cercanos que tenemos y sobre todo los que creemos en el proyecto político en el que ahorita estamos, ¿no? Más allá del partido, es mucho lo que tiene que ver, como te digo, ya en lo que nosotros profesamos como propuestas, el trabajo conjunto, asociatividad, cooperativismo, inversión. Ese tipo, tenemos colaboradores, tenemos un equipo técnico que nos apoya, igual un equipo de medios, que es gente que no es pagada, son personas que quieren una renovación, así es que por ese lado. Publicidad todavía, como comprenderás, nosotros no tenemos toda la publicidad que algún otro movimiento regional ha tenido con anterioridad, pintas, paneles, pero lo que estamos haciendo es conversar en una entrevista, por ejemplo, estamos yendo a radio, televisión,
invitando a que nos conozcan y sobre todo a que conozcan un poco más de nuestras propuestas, ¿no? Ojo, que el gobernar tampoco significa ser especialista en todo. Aquí se trata de tomar decisiones y de saber quiénes nos rodean. Entiendo. ¿Ya tiene su informe de rendición de cuentas para presentar a la OMPE? ¿Y conoce cuál es la fecha máxima en la que se debe entregar? No tengo el informe todavía porque me acaban de admitir oficialmente la semana pasada. Ujú. Ya no tenemos, repito, gastos ni siquiera en publicidad que nosotros hayamos hecho como campaña al gobierno regional. Así es que básicamente no lo tenemos. Tenemos dentro del partido personas encargadas de cada área. La persona, nuestro personero legal, los que se encargan de hacer los informes, ya están en esa tarea. Nosotros, yo como candidata, tengo que hablar sobre las propuestas, sobre lo que tenemos que hacer, pero te menciono que un informe de gastos que nosotros no tenemos un gasto que hayamos hecho todavía en esta campaña. Ya, entonces, pero respecto al tema de la fecha máxima en la que se debe entregar esta rendición. Como te digo, nosotros tenemos un personero legal encargado. Tenemos muchas actividades normadas, por ejemplo, la publicidad que se va a transmitir en medios oficiales, que también se tiene que ser grabada. Entonces, yo cuento con un equipo, no soy una todista. Tenemos una persona que se encarga de la rendición de cuentas, una persona que se encarga del tema legal, y ellos son los que están encargados. Yo como candidata tengo una tarea que cumplir y la tarea de que cumplir es propagar mis propuestas. Entiendo. Pero así, siendo un poco sinceros de repente, un aproximado, ¿cuánto cree usted que ha gastado en su campaña? ¿O está gastando? Como te repito, nuevamente, nosotros hasta ahorita no hemos invertido ni en paneles, los gastos que han hecho, te lo vuelvo a repetir, han sido hechos por nuestros candidatos a provincias y distritos que ya han empezado una campaña con anterioridad. A nosotros, a mí personalmente y a mi candidato a vicegobernador, nos han aceptado la lista la semana pasada. Hemos tenido 2 improcedencias. Si hay algo en lo que hemos gastado, a nivel de publicidad, pues ni siquiera tenemos impresos volantes todavía, porque te digo, la semana pasada. Me imagino que ya en esta semana que vamos a tener una proyección para este mes, tendremos que rendir las cuentas en cuanto corresponda. Mientras tanto, no te puedo dar un monto porque no ha sido invertido nada todavía y eso lo puedes verificar. Entiendo. Bien, última pregunta ya para terminar. Son básicamente, le voy a soltar 3 nombres de líderes políticos mundiales y usted me resumirá en una oración o en una frase pequeña qué opinión tiene sobre ellos. Ya yo le voy a dar 4 nombres nada más. ¿Ok? Y usted me dice en una frase o en una oración qué opina sobre ellos. A ver, el primero es Donald Trump. Nacionalismo puro, no muy entendido. ¿Ok? Vladimir Putin. Una dictadura controversial y dañina. ¿Ok? Jair Bolsonaro. Un liderazgo importante, no bien llevado. ¿Ok? Nayib Bukele. Una política bastante controversial en Medio Oriente. Ya. Muy bien. Para cerrar, muchas gracias, candidata, por su colaboración. Estamos seguros que ahora los ciudadanos de Huancayo podrán conocerla un poco mejor y ver si se sienten identificados o no. Candidata, ¿le gustaría dejar un mensaje final? Tenemos unos minutos, para darle a usted unos 2 minutos para que usted podría darle el mensaje a los electores de la región. Primero quiero agradecerte por este espacio porque me ha parecido bastante interesante conversar de muchos temas, pero aquí quiero dejar bien en claro algo, mis queridos amigos. Hemos tenido gobernantes como Pedro Pablo Kuczynski, que ha sido un técnico demostrado de una carrera muy importante y trascendental, no solamente en el país, sino en el exterior. Hemos tenido diferentes tipos de liderazgos, como un liderazgo
dictatorial, digamos, como el de Martín Vizcarra en el país. En la región Junín hemos tenido del mismo modo un movimiento regional que llegó a ser partido político liderado por un chauvinista. Hemos tenido un siguiente gobierno regional que al mismo modo, un chauvinismo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? Yo no soy una técnica en todo. Soy economista, conozco del tema de inversión, puedo conocer del tema emprendimiento, conozco mucho de lo que debo de hacer con los proyectos de inversión, pero aquí lo importante es a qué cargo estamos postulando. Yo estoy postulando para gobernar. Yo no estoy postulando para hacer una técnica pura que va a tener las respuestas correctas siempre en el momento correcto. Yo estoy postulando a un cargo donde voy a tener sobre mis hombros la decisión para favorecer a toda la región. Y para esto es importante mencionar que nosotros estamos abriendo las puertas y tocando las puertas de los colegios profesionales, la academia, de todos aquellos ciudadanos de bien que tengan las ganas del servicio público. Porque el servicio público se ha desprestigiado tanto por políticos que han hecho lo que se le ha dado la gana. Tenemos actualmente ex gobernadores regionales, ex alcaldes, candidatos a doctores, pero les hacemos una pregunta de inversión y solamente piensan en ejecutar obras de infraestructura. Y ya sabemos para qué es. Negociaciones bajo la mesa, licitaciones compradas, y eso es lo que buscan. Y ojo que también aquí finalmente el gobierno regional se convierte en una agencia de empleos para quien te apoyó. Le das la dirección regional de educación o de salud o de transportes, y así hemos tenido a los dinámicos del centro y hemos tenido así a todo lo que la malversación que ha habido desde la dirección regional de salud. Entonces, tenemos que cambiar eso. Yo estoy preparada para tomar decisiones. No necesariamente tengo todas las respuestas, pero sí estoy preparada para convocar a los mejores profesionales para que puedan apoyarme en trabajar una verdadera gestión del cambio. Para eso estoy preparada, para decidir. No porque soy mujer me van a venir a manipular ni a imponer cargos. Yo no le debo favores a nadie, nadie ha invertido ni un solo sol en mi campaña, ni voy a aceptar que lo hagan. Estoy yo para dar la cara, pero para abrir las puertas y convocar. Ese es el cargo al que estoy postulando, a tomar decisión política y enfrentar del mismo modo los errores o delitos políticos que se puedan tomar dentro de una posible gestión. Así es que en este momento quisiera que todos los ciudadanos electores de la región Junín tengan en cuenta eso. No se trata de ser un erudito o un doctor si no sabes nada de inversión ni cómo vas a generar empleo. Yo estoy dispuesta a convocar, estamos ya convocando y además vamos a trabajar firmemente obras por impuesto que eviten la corrupción y la negociación bajo la mesa, forestación, que es importante, trabajar de la asociatividad, el cooperativismo, puntos importantes que no muchos hablan, pero sí nos hablan de infraestructura, salud mental, que es tan importante. Yo creo que en este momento necesitamos elegir un gobernante que esté dispuesto a asumir y tomar decisiones importantes, a negociar y a negociar en bienestar de nuestra población. Así es que agradezco este conversatorio y hago un llamado a todos los jóvenes que quieran sumarse. Estoy segura que en la región Junín hay una gran cantidad de jóvenes profesionales que estarían dispuestos a trabajar para el sector público de una manera honesta y transparente. Necesitamos una nueva generación de servidores públicos y para ellos tenemos que abrirles las puertas y seguramente voy a aprender tanto de todos aquellos a los que convoco como alguno de ellos aprenderá tal vez de mi firmeza para decidir las cosas y que no me voy a dejar manipular ni me voy a dejar ni voy a dejar que alguien más tome decisiones por mí. Listo. Listo. Muchas gracias, que tengas un buen día, una buena tarde, una buena noche y estamos aquí en cualquier momento para poder conversar. Un abrazo a todos, soy Renovación Popular, soy Stephanie Lizárraga, voy con la R de Renovación Popular.
Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Demócratas, nos vemos en una próxima edición de su programa Fortalecer la Democracia, Elecciones Regionales 2022. Hasta la próxima.